Bueno, para Carlos no hubo preguntas, pero sí hay felicitaciones y también vale la pena mencionarlas. Dice, muchas gracias por tu inigualable presentación. En Turbo estamos en un parto por temas administrativos con el Estado. Otro comentario que dicen, muy buena exposición, además muy clara. Entonces, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias, Bueno, Nelly. continuamos ahora con otra temática. Antes de nuestro siguiente invitado, quiero saludar nuevamente al puerto de Barranquilla, uno de nuestros aliados y patrocinadores en esta cuarta versión de Expo Portuaria 2020. Y aquí hemos hablado de innovación, de digitalización, de nuevas tecnologías en el negocio logístico. La empresa colombiana Savitech ha realizado una alianza con Collision Management System y hoy el Data Service es una realidad ofreciendo soluciones a toda la cadena logística. Nos acompaña en esta mañana Luis Anaya Abello. Él es administrador de empresas con maestría en mercadeo de la Universidad de los Andes, experto en consultoría empresarial y liderazgo de grupos empresariales. Tiene experiencia de 15 años en cargos directivos de empresas de consumo masivo, servicios de consultoría estratégica, operativa y tecnología. Es CEO y cofundador de Savitech, empresa líder en el sector logístico del país especializada en la integración del data en toda la cadena logística a través de una plataforma modular de última tecnología. También es asesor en seguridad ciudadana y prevención de pérdidas ocasionadas por hurto y fraude en diferentes industrias. Estará acompañado también por Charles Smith. Él es fundador y director ejecutivo de Collision Management System. Él va a estar en esta charla, en esta ponencia, y quiero aclararles, por favor, que como él va a hablar en idioma inglés, para las personas que deseen escucharlo en español, si miran sus pantallas, en la parte de abajo van a encontrar hacia la derecha como un mundito que dice Interpretation. Ahí pueden darle clic y van a escuchar la traducción de su charla y pues las personas que también deseen escucharla en el idioma original, no hay ningún problema. Bienvenidos a nuestros invitados la mañana de hoy. Muchas gracias, Yaneli, por la invitación. Agradecerle a Expo Portuaria por este extraordinario foro, felicitarlos. Igualmente a Lucas también por la invitación y darle la bienvenida también a Charles, nuestro socio aquí en Colombia, una empresa muy importante del Reino Unido, de la cual también vamos a hablar un poco sobre esas experiencias y cómo se está comportando el mundo de la tecnología en la cadena logística, no solamente en Colombia desde nuestra perspectiva como sabe, sino también invitamos a Charles como panelista para que él nos dé un poco qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Europa y qué está pasando en Estados Unidos. Un poco también para hablarles un poco sobre la reactivación que necesitamos. Yo creo que no pudieron encontrar un término más apropiado y más interesante para la cadena logística. Realmente este COVID o esta situación lo que ha hecho es que tecnológicamente el mundo se esté acelerando. La cadena logística tiene que acelerarse y montarse no solamente ya, escuchando a Carlos en su conferencia, que también me parece muy interesante, en la obsolescencia y actualización de los software o de la tecnología. Hay un mundo de la data que hoy es el que está haciendo que los negocios sean rentables, haciendo que los negocios sean eficientes, haciendo que los negocios realmente puedan optimizar todos sus procesos. Y por eso también me gustaría hacer una introducción, porque nosotros como compañía también, no solamente con el COVID, sino también como parte estratégica, venimos transformándonos hacia el mundo digital, hacia el mundo de la tecnología y poder ayudar a la cadena logística desde el origen hasta el destino y durante el transporte a optimizar sus procesos. Sabéis, una compañía tecnológica que tiene una plataforma de última generación que conecta todo el Internet de las cosas de la cadena logística. Conectamos a los transportadores con los generadores de carga, con las aseguradoras, con los conductores. Pero más allá de conectar, que es a lo que nos hemos dedicado en los últimos 15 años a las empresas y a los actores de la cadena, lo que hoy realmente está cobrando valor y lo que hoy realmente está haciendo que las pérdidas ocasionadas por robo, contaminación de carga, las pérdidas en accidentes, salvar vidas, está logrando es el Big Data. Saber utilizar la data
que está hoy presente en la cadena logística. Y hoy nosotros como compañía captamos más de 2 millones de datos trimestrales y monitoreamos en nuestra plataforma el 55% de la carga del país en línea. Obviamente, toda esta plataforma durante estos 15 años se ha ido transformando y hoy nuestro socio de negocio del Reino Unido, que es CMS, en compañía de Charles, nos han ayudado a acelerarnos. Y nosotros como compañía en medio del COVID tomamos una decisión y es, antes de restringir, frenar y buscar ahorros, lo que hicimos fue acelerar nuestra inversión en tecnología, acelerar nuestra inversión en digitalización y acelerar nuestra inversión en el Data Analytics, que es de lo que venimos hoy a hablarles un poco, y es cómo con el Data Analytics ya no es un tema de software, es un tema de data, podemos optimizar procesos, podemos ser más rentables y podemos escalar a nivel global mucho más rápidamente. Si vamos a hablar de Data Analytics, quiero compartirles un poco la data y la reflexión de data que nosotros procesamos. Nosotros lo llamamos el Savvy World, que es el mundo donde estamos a nivel de data. Procesamos información y data diaria de 69.500 conductores activos, 2.500.000 despachos al año, 68.000 vehículos que se mueven por todo el país. Y de hecho, de esos 68.000 vehículos, durante el COVID los aumentamos a 72.000, no solamente en Colombia, en México, en Ecuador y próximamente en Argentina. 10.000 viajes diarios. Y tenemos una infraestructura física que sigue acompañando a los conductores en las carreteras del país de 61 checkpoints puestos físicos que están en los principales corredores viales. Entrando un poco en materia sobre la situación colombiana y de Sudamérica puntualmente. Luego Charles nos va a profundizar un poco cómo se comporta esta situación a nivel global. El 86% de los vehículos de Sudamérica funcionan offline. Es decir, que la falta de información o la desinformación que tenemos de nuestra carga, de los vehículos y de los conductores es absoluta. Y creemos que estamos conectados. Creemos que con el GPS podemos funcionar bien. Creemos que con el WhatsApp o las aplicaciones o los teléfonos o las centrales de tráfico tenemos un control de nuestra carga. Y la noticia que les quiero dejar hoy es que estamos absolutamente trabajando a ciegas en la cadena logística. Hay un excedente en el sistema de información, un desbordamiento de mano de obra operativa que hace que seamos muy ineficientes y que nuestros costos sean muy altos. Monitoreamos vehículos que no presentan novedades y nos las pasamos viendo vehículos que van en su proceso, pero no realmente estamos monitoreando alertas ni desviaciones, que es lo que realmente permite ser eficientes. Y entrando en ese tema del monitoreo y del proceso logístico, nos hemos dado cuenta que este mundo de la logística, cada vez que pasa el tiempo, y ahora con esto que nos está pasando en el 2020, se ha vuelto mucho más complejo. Por ejemplo, el aumento del tráfico en las carreteras, la inseguridad, y ahora agregándole todos los protocolos que nos exige poder garantizar que la cadena logística funcione bien y llegue bien. Porque si hay un negocio que no ha parado y no paró, ni siquiera en marzo y en abril, es la cadena logística, es el transporte, son los puertos, porque claramente es la cadena de abastecimiento de este país. La deslocalización de los almacenes. Cada vez tenemos tiendas, almacenes, últimas millas más alejadas de los centros grandes de consumo y de las principales ciudades, en pequeños pueblos, pequeñas localidades, ciudades medianas. Y eso hace que sea mucho más compleja la distribución y por ende mucho más complejo también toda la cadena. Los altos costos que los vivimos a diario, combustible, electricidad y costos asociados a la cadena logística. Un punto muy importante que con esto se ha potenciado y que si ya veníamos trabajando, tomó por sorpresa a muchas empresas porque no estaban preparadas para el e-commerce. Hay empresas que ya lo estaban y que empresas en muy poco tiempo, en pocos meses, en pocos días, les tocó crear un canal de e-commerce, salir a vender como mecanismo de supervivencia y hoy están viendo que es un canal y un negocio muy rentable, pero si la cadena logística no está preparada para esto, con tecnología, con digitalización y con data analytics, vamos a encontrar problemas posteriores que nos van a hacer reflexionar en qué tipo de inversiones tenemos que hacer. La complejidad de la última milla que les mencionaba, cómo manejar esa última milla y tener un proceso ajustado y muy eficiente. Y por supuesto, las regulaciones, los cambios de gobierno, los cambios políticos y ni más faltaba el COVID hace que el proceso logístico
cada vez sea cambiante, cada vez sea más complejo y nos obliga a nosotros, como proveedores y actores de la cadena logística, a estar permanentemente actualizados. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con el Big Data? Lo sabemos, lo voy a pasar rápido también para darle un poco de tiempo a Charles también para que conversemos un poco sobre esto, pero claramente optimizamos procesos, nos ayuda en el proceso de comercialización, nos ayuda a integrar la información, a integrar los mercados y a regionalizarnos más rápido. Y obviamente nos permite también un análisis de información mucho más detallado, mucho más eficiente y permite tenernos conectados con toda la cadena logística. Claramente permite una automatización. Optimizamos rutas en tiempo real, porque como les mencionaba en los slides anteriores, hoy la cadena logística funciona en su mayoría y en ciertos procesos de manera offline. El COVID nos ha acelerado. Yo creo que ese slide era antes del COVID, pero aún seguimos trabajando de manera offline y con procesos muy manuales. Recolección y entrega basada en transportistas preestablecidas. Previsiones de demanda a largo plazo, innovación en los productos de acuerdo con requisitos del cliente y calidad del servicio y lo que el mercado nos esté demandando y lo que el mercado nos esté pidiendo. Claramente fidelizamos a nuestros clientes y por supuesto nuestra capacidad de planeación crece de manera muy acelerada. Evaluamos riesgos, disminuimos todo tipo de riesgos asociados a robos, accidentes, y por supuesto contaminación de carga, monitoreamos la cadena de suministro, la analítica financiera se vuelve absolutamente en línea y lo logramos optimizar, podemos acelerar nuestras estadísticas, nuestros tableros de control, eliminar ruidos y poder entender bien cómo debe funcionar la cadena logística y obviamente verificar lugares de entrega. Esto es muy importante y con Charles lo vamos a profundizar y es las fuentes de Big Data. Hoy en día en Colombia y en Sudamérica todavía trabajamos con fuentes de Big Data muy obsoletas. Y aún así, el mundo sigue evolucionando y podemos tener información de cuál es la actividad de la flota, monitorear nuestra flota, monitorear nuestro vehículo, monitorear nuestra carga y poder tener información valiosa para nuestro negocio. Los datos sobre el producto y sobre la mercancía que están llevando estos camiones o que están llegando a los puertos o que están llegando a la última milla. Y obviamente todas las alertas, desviaciones y alarmas que necesitamos tener dentro de la operación. Nosotros tenemos algunos clientes y algunas anécdotas donde nos decían hace unos años, es que a mí de qué me sirve estar monitoreando un vehículo todo el día si este vehículo no presenta novedades, no presenta desviaciones, no presenta alarmas. Yo necesito que los vehículos o tener un software que me permita a mí identificar si algo está pasando. Y hoy lo que la tendencia mundial nos está llevando es no si algo está pasando, es si algo puede pasar. Y es entrar al mundo de la prevención. Y esa es una de las principales fortalezas, bondades y beneficios que tiene el Big Data y el Data Analytics, que es que podemos prevenir, podemos predecir y de esta forma evitar una gran cantidad de problemas en el proceso operativo. Podemos predecir y entender patrones de consumo, podemos entender datos meteorológicos, por supuesto, o integrarlos a la cadena y datos provenientes de la cadena. Hay casos de éxito en el Big Data, hay muchos. Está Walmart, por ejemplo, que procesa 2.5 petabytes de datos por hora y le permite ser costo eficiente, muy puntual, no solamente en sus tiendas físicas, sino en su canal e-commerce. Rolls-Royce, que por ejemplo, también con Big Data puede predecir si un motor o un vehículo o una máquina o cualquiera de sus productos está próximo a dañarse o necesita un mantenimiento predictivo o preventivo. Y de la misma manera, John Deere, y pueden haber muchos más casos de éxito. Datos interesantes sobre el Big Data actuales. El 91.6% de las empresas Fortune 1000 tienen previsto incrementar su inversión en Big Data. Yo los invito a reflexionar nuestras compañías, sus procesos, sus proveedores, cuánto están dispuestos a invertir en el 2021 en sus presupuestos en Big Data. No en software, no en tecnología, en Big Data. Se espera que el tamaño del mercado de análisis de la cadena de suministro global alcance 9.8 billones de dólares en los próximos 6 años. Y lo más importante, más del 90% de las grandes empresas a nivel mundial
están aplicando y aumentando su inversión de tecnología en Big Data, en sus procesos logísticos. Entonces, aquí también hago la primera reflexión y el primer llamado, y es a entender nuestros presupuestos, a ver qué data tenemos y cómo esa data hoy la estamos utilizando, y cómo la estamos captando y qué beneficio estamos obteniendo de ella. Y una vez hagamos ese análisis, podemos entender qué tan cerca somos o estamos de ser una compañía data-driven en la logística, por supuesto, que es el foro que hoy nos acompaña, pero esto aplica para cualquier compañía. Y eso nos permite o nos lleva a hacer las siguientes preguntas. Y es, ¿cómo optimizo yo o cómo puedo optimizar yo el uso del combustible? ¿Cómo puedo reducir mis tiempos de entrega? ¿Hay margen en la reducción del número de errores que estoy teniendo en mi operación actualmente? ¿Puedo hacer más eficiente la gestión de recursos? ¿Puedo reducir la pérdida de productos perecederos en mi operación? ¿Cómo podría reducir tiempos de gestión de mi almacén? ¿Puedo mejorar el servicio y mi propuesta de valor ante el cliente? Esto es ser una empresa data-driven. Y yo les aseguro que nos hacemos estas preguntas, profundizamos sobre ellas y encontramos que hay una desconexión absoluta entre todos estos puntos y nuestra data, nuestro software y nuestras diferentes áreas core business de nuestro negocio. Entonces, esta es otra reflexión que también les quiero dejar, porque por supuesto profundizar sobre una compañía data-driven nos ameritaría horas y horas para conversar. Lo mismo sobre el Big Data, pero quería dejar ciertos, o quiero dejar ciertos puntos para que queden como reflexión frente a las inversiones que tenemos que hacer y frente a la inmersión que tenemos que hacer en el mundo de la tecnología y en el mundo de los datos en la cadena logística. Otro punto súper importante y que no podemos dejar atrás es el dark data o los datos oscuros. Yo les aseguro que mucha gente ni siquiera sabe qué es el dark data o los datos oscuros. Todas las compañías del mundo, no necesariamente las empresas de la cadena logística, tienen dark data. Y lo peor aún es cómo entender esta dark data nos puede ayudar a ser más eficientes. Esto es obviamente toda la información que tenemos en nuestra compañía, pero que no se recopila, no se almacena y por lo tanto claramente no se usa. Y por supuesto, toda esa data que no estamos usando, que no se almacena, no la estamos usando para tomar decisiones, por lo tanto estamos dejando de lado un gran valor y un gran activo oculto que, como se los mencionaba en los slides anteriores, nos va a permitir ser más rentables y poder acelerar nuestro negocio. Y también un poco sobre lo que está pasando en el mundo frente a los datos ocultos. Finalmente, la mejor reflexión frente a datos ocultos o dark data es que las empresas ni siquiera se dan cuenta de la poderosa información que tienen inherente a sus negocios. Y cuando empiezan ese proceso, y a nosotros nos pasó como compañía y como compañía de tecnología, a entender cuál era esa data, para qué nos puede servir, entendimos que incluso estamos en negocios diferentes, en negocios que podrían hacer duplicar o triplicar nuestras ventas y por ende nuestros márgenes y poder llegar a otros países. Por lo tanto, también esta reflexión que hace Accenture me parece muy valiosa para sus negocios, de entender bien el valor de su data y dónde están ustedes frente a esos procesos. Otra reflexión también es, obviamente, aprovechar los datos correctos es la palanca para el éxito de una corporación. Y por último, para también conversar un poco con Charles sobre este tipo de tendencias, yo quiero que se den cuenta, y estas son tendencias 2020, en plena pandemia, y es qué está pasando en el mundo de la tecnología, qué está pasando en el mundo de la cadena logística con respecto a tecnología. Hoy la tendencia del mundo de la tecnología y de las nuevas empresas se concentra en los primeros 4 cuadros. Internet de las cosas, inteligencia artificial, robótica, todo lo referente a la última milla y su proceso de tecnología, la automatización de todos los procesos de almacenamiento y el data analytics. Y vienen otros en camino, como los vehículos autónomos, que ya representan un 5% de este cuadro. Hace unos 5 años ni siquiera aparecían los vehículos autónomos, mucho menos aparecía el blockchain, que ya tiene el 10%. Entonces, aquí también les hago una reflexión, y es dónde nuestro negocio o qué tipo de proveedores o qué tipo de procesos estamos adoptando nosotros en el mundo de la logística de cara a la tecnología. Y si ninguno de estos procesos está inherente a nuestro plan estratégico o a nuestra estrategia, algo malo estamos haciendo, porque claramente
la única forma de reactivar nuestra economía y podernos potenciar y montarnos en la onda de aceleración de este proceso que estamos viviendo es a través de la tecnología. Si nos queremos desacelerar, todas las compañías o las industrias, diferente a unas que han estado afectadas, pero hablando de la cadena logística que no paró, que no se montaron en el mundo de la digitalización y no se están montando en el mundo de la tecnología, están viviendo procesos duros y se están desacelerando. Veamos también qué está pasando en el mundo. 2020, como les decía, empresas de logística y de supply chain que están creciendo. Vemos una concentración muy importante claramente en Estados Unidos, vemos una concentración muy grande en Europa, pero sobre todo en el Reino Unido. Y ahí ya le estoy abriendo un poco el camino también a lo que vamos a conversar con Charles, y es cuál es el papel del Reino Unido en la cadena logística. ¿Cuál es el papel del Reino Unido en el desarrollo de tecnologías y software de data analytics en el mundo de la cadena logística? Aquí lo seguimos viendo. ¿Cuáles son las 5 compañías de Internet de las Cosas que han impactado más en el último año? Sigue estando presente Estados Unidos, pero seguimos viendo países como el Reino Unido y como Italia. Y aquí también cuáles son las compañías o de dónde se originan las compañías que en el mundo del fleet management están saliendo, están creciendo y están siendo disruptivas en el mundo tecnológico. Nuevamente el Reino Unido, nuevamente Estados Unidos, pero aquí hay un común denominador. Sudamérica no se está haciendo visible en este tipo de tecnologías y no se está haciendo visible en este tipo de desarrollos. Entonces, o nos convertimos en un mundo o en un país líder en este tipo de innovaciones o desarrollos, o nos sumamos a estos países y a estas empresas que realmente están llevando la bandera en este tipo de desarrollos. Aquí también hay otro ejemplo de analítica, de data analytics, donde se originan las compañías más grandes del mundo y sobre todo en el 2020. También nuevamente el Reino Unido. Aquí ya vemos también que Estados Unidos sigue llevando también la delantera. Y por supuesto también en todo lo que es el last mile delivery, donde están concentradas las startups. En ese orden de ideas, y ya para cederle la palabra también a Charles, porque entiendo que la agenda también está bastante programada, les quiero dejar una última reflexión. Hemos estado hablando este año de la pandemia, del COVID, del número de muertos, del número de contagiados, de las repercusiones económicas que esto nos está dejando, de las inversiones que los gobiernos están haciendo alrededor de esto para actualizarse en sus capacidades de atención, en el desarrollo de vacunas, ahora la distribución de las vacunas. Y yo no sé si muchos saben o conocen estas estadísticas frente a la seguridad vial. Cuando hablamos de pérdidas en la cadena logística, uno queda impresionado de los números y de la data que deja la seguridad vial. Y este es un término que me gusta, me apasiona y he adoptado como pandemia vial, ya que el término está de moda, como una gran problemática que el mundo está viviendo. Una pandemia que nadie está visualizando, que venimos arrastrando con los años, que cada año aumenta y que tenemos que como compañías, como empresas que estamos relacionadas con la cadena logística, tenemos que entender y reflexionar. Al año mueren 1.240.000 personas por accidentes de tránsito. Más de 50 millones de heridos en cifras que tienen que ver con accidentes de tránsito. Esto es una pandemia. ¿Y cuáles son las inversiones alrededor de esto? En los países, en las industrias, en la cadena logística, a nivel mundial. Y si vemos las cifras a nivel en América Latina, son igual de alarmantes. Entrando un poco en materia también y viendo un poco cómo una empresa como CMS, nuestro socio aquí en Colombia, nos va a ayudar o nos está ayudando a coger toda esa cantidad de data que tenemos en la cadena logística, que llevamos 15 años adaptándola y recopilándola y conectándola. ¿Cómo podemos no solamente salvar vidas en la cadena logística, evitar robos, evitar contaminaciones de carga, sino también hacer más eficiente la cadena logística desde el origen hasta el destino? Y cómo también funcionan en otros países, actualmente en Europa, en Estados Unidos, esa conexión entre los puertos, el sector transporte o el área del transporte, el almacenamiento y por ende la última milla. Por último, pues claramente sin visibilidad y sin seguimiento, pues la cadena logística no va a mejorar. Por lo tanto, los invito a invertir en tecnología, a analizar su data y a reflexionar cómo están nuestras inversiones al respecto.
Le cedo la palabra a Charles para que continuemos con la presentación. Perfect. Thank you, Luis. And I'll give everyone a few seconds to... Y voy a tomar aquí unos momentos para pasar a la traducción. Estoy tratando aquí de ubicarme bien. Lo que quiero hablar es las áreas que dictan el éxito o no cuando se está implementando tecnología, particularmente en mercados como donde la tecnología todavía es relativamente nueva. Por ejemplo, estamos hablando de tecnología de teléfonos móviles, hay tecnología nueva. Cuando se considera proyectos de tecnología vieja, en promedio, 25% de los proyectos de tecnología fallan juntos y otro 25% de los proyectos de tecnología fallan en cualquier inversión tangible, y nos damos cuenta que gestionando la tecnología para lograr que esté bien es clave. Y otra clave para este 50% de los proyectos que fallan se debe a planeación pobre, y 3% de los proyectos están fallando. Así que hacerlo bien es muy importante. Y también estamos experimentando de trabajar con organizaciones a lo largo del mundo, en el Reino Unido, Europa, Japón, Norteamérica, Suramérica, y realmente vemos cosas comunes cada vez. Y tenemos unos principios simples que les voy a mostrar a ustedes de 4, cómo podemos conectar sus activos, cómo pueden recolectar la información, cómo pueden analizarla y actuar con esa información. Y yo espero que esto sea útil para ustedes. Si pueden de pronto, tal vez, aquí estoy pasando, gracias. Así que CMS tiene una buena vista del mercado. Nosotros siempre hablamos de esto. Nosotros estamos en el mercado más maduro cuando se trata de mercados maduros, telemático global. Si vemos nuestra investigación, nosotros sabemos que hay unas compañías en el mundo que están ubicadas en Europa, y realmente 42 de ellas están en Europa, y 36 de esas, 15% de todos los vehículos están en los Estados Unidos. Así que hay una gran competencia, y les diría que si miran a los mercados globales, hay 3 mercados importantes. Tenemos el líder global, el Reino Unido, cuando se trata de vehículos comerciales. Han hecho grandes inversiones. 90% de los vehículos de la flota, de 400 vehículos o más, están conectados, y 60% de las flotas entre 5 y 400 vehículos están conectados en los Reino Unido. Así que es un mercado muy maduro. Italia también es un líder global para tecnología vehicular personal, y es 3% de los consumidores en el mundo tienen un vehículo conectado, y el promedio en Italia es 30%. Así que ellos son los líderes en ese campo. Y en los Estados Unidos ellos todavía están desarrollando bastante y van a ser el líder global eventualmente, pero esto está siendo establecido por los fabricantes. Hay un mercado que es muy diferente. Ellos tienen un gran volumen de vehículos conectados, y tienen muchos vehículos conectados. ¿Y por qué el Reino Unido es muy maduro? Tiene que ver por un par de cosas. Cada mercado va a ir en esta dirección. Europa Occidental y el Reino Unido tiene una alta madurez. Hay un alto nivel de entendimiento de tecnología y comprometerse con esto. Y estamos listos para aceptar la información y el análisis, porque es un mercado muy competitivo cuando trata de logística.
Y en cuanto a los vehículos, es como en Europa, y nosotros tenemos un ambiente de seguros muy retador. Estos son los temas que allá en Europa en este momento estamos viendo que cada vez son más comunes en los Estados Unidos y que también van siendo más comunes en Latinoamérica. Y los retos que vemos en este momento son retos que están relacionados con el mercado. Gracias. Esto es algo que creo que es importante discutir a nivel general. Es que hay 5 retos comunes en entregar tecnologías. Si empezamos a la derecha, si estás a la derecha en un mercado que está surgiendo en Sudamérica, el primer reto siempre es la disponibilidad de tecnología y si podemos incluso instalarla. Esos son los problemas más grandes que se tienen. En la medida en que el mercado se madura, las principales preocupaciones se trasladan hacia el uso legal de la información y a la preocupación de la protección de la información. Muchas de las compañías y países en los que nos involucramos no diferencian esto, pero con el paso de los años, nosotros vemos frecuentemente cuando se tiene un alto perfil de quiebre de información, es esto una preocupación y la gente se preocupa por el uso de la información. Así que nosotros vamos a dar, porque en nuestro mundo, en el Reino Unido, nosotros recomendamos altamente que cualquiera que vea esta tecnología investigue las regulaciones de protección de información general. Es una regulación establecida por la Unión Europea y es global para procesamiento de información y tiene 5 principios. ¿Y por qué es importante que nosotros, como una organización del Reino Unido, lo tomamos tan seriamente? Nuestro gobierno y leyes tienen el derecho de encontrar cualquier compañía en el Reino Unido equivalente a 14 billones de pesos para alguien que penetre la información. Entonces, esto es un tema importante y de muchas formas es muy simple y no debería ser difícil seguir. Si nosotros vamos a cada una de estas líneas, el primero es que si ya se obtuvo el consentimiento de la persona para obtener su información, el segundo es la limitación en el propósito. Le va a decir a las personas de que para qué vas a utilizar esa información. Lo voy a utilizar para esto y de pronto lo utilizamos para otro. Eso no puede hacerse. Y también la minimización de información. Solo mantienes la información que se requiere, no más. Hay que darle un uso a toda esa información. También la precisión de la información. Hay que corregir la información que está equivocada. Limitaciones de almacenamiento. Se almacena hasta cuando se necesite, ya después no es necesario. Y también, por supuesto, el tema de seguridad es importante, de integridad y confidencialidad. Y también responsabilidad. Este es una gran información y compromiso del gobierno. No se puede decir que yo voy a hacer esto a través de un contrato y esto es un problema de otro. Se está procesando la información. Una vez que se ha hecho un contrato, es su problema. Así desde nuestra perspectiva, si usted trabaja con esto y es consciente de las leyes de protección de información en Colombia, yo les diría, si trabaja con estos principios, muy probablemente pues no va a tener dificultades. Hay que ser tácticos, más que nada. Así que cuando hablamos acerca de tendencias de hardware, estas son las 4 áreas de mejor práctica. Nosotros lo vamos a dividir en generación 1, generación 2 y generación 3. Nosotros pues vamos a ir brevemente en el hardware de la generación 1. Si ya está obsoleto, pues no lo compre. En la generación 2, el hardware es como está el mercado hoy.
Y los sistemas de generación 2 son sistemas ampliamente utilizados en Estados Unidos y en Europa. Y generación 3 es más especializado. Si yo brevemente les menciono de qué tiene que ver con generación 2 y 3, por ejemplo, en las cajas negras, estamos hablando de tomar la información del GPS y también información relacionada con eventos como frenar, aceleración. Eso está dentro de la conducta de sus conductores. Y la tercera generación en este campo de la caja negra son el GPS, los eventos y los diagnósticos que se pueden hacer a partir de esto. Para la cámara, la generación 1 es simplemente la tarjeta de memoria que se utiliza. Hay temas de los problemas, hay que ser consciente de la capacidad que se tiene ahí. La generación 2 tiene que ver que están conectadas completamente 2 cámaras, y en generación 3 pues se tienen hasta 8 cámaras. Y entonces se habla de escritorios conectados en donde pues se está manejando muy cerca un vehículo de otro, o se está fumando. Es importante entonces a través de todos estos componentes controlar a la flota y a los conductores. Hay unas soluciones muy de bajo costo, pero un gran reto es el de los teléfonos autoactivados. El problema de la aplicación autoactivada es que puede prenderse automáticamente, y entonces si el conductor decide no hacerlo, entonces no quiero que sea grabado. Entonces alguna de estas aplicaciones a veces pues hay que tenerlas, hay que tener una aplicación que se activa ella sola, y esta pues las más precisas son las que se activan a través de un tag que hay en el vehículo y por Bluetooth. Y el último punto que quiero tocar es los servicios auxiliares, particularmente el uso de las llantas, los sensores alámbricos, inalámbricos, utilizando estos sistemas para monitorear como temperatura, cosas como los niveles de carga y los tiempos. Si se baja o aumenta, pues nos preguntamos por qué esto está ocurriendo, por qué se abrieron las puertas del camión, en fin, todo esto son los retos que nosotros tenemos ahora. Así que la segunda parte de mejores prácticas es recolectar la información. Realmente recomendamos a cada negocio mirar a construir su propio centro de información. Está relacionado construyéndola en el negocio utilizando sus mismos empleados y crear ese centro de información centralizado. Se trata de responder a las preguntas: ¿puede unir su información a sus empleados? Si no se puede entender que si los empleados están mostrándole un problema. El segundo, se puede acceder fácilmente a la información en un solo lugar. Es interesante cómo las compañías todavía pueden trabajar uniéndose a un sistema de software y teniendo también una hoja en Excel. Y también hay una gran cantidad de tiempo que se utiliza por estos empleados centralizando toda esa información manualmente, lo cual es muy obsoleto. Y están utilizando información o terminología consistente. Si no se tiene terminología consistente, entonces hay que tener claridad para ver cómo se analiza bien la información. Y lo que quiero decir es que la información de los empleados y telemática es importante, porque si se tiene información importante alrededor del entrenamiento, se tiene una gran base, y se tiene información telemática buena, entonces eso es algo que se puede empezar a usar y a entender
como parte de su seguridad de su negocio. Lo que les diría, yo no recomendaría que vaya a una compañía telemática sin información. Vemos muchas compañías que tienen dificultades. La telemática es una empresa que ofrece la información, pero si en la base no se tiene, pues eso sí dificulta. Así, avanzando, en la siguiente diapositiva es el análisis. Hay 5 preguntas que debemos preguntarnos cuando se está planeando el uso de esta información. Se conecta todo, se recolecta todo. La primera pregunta, ¿cuáles son las conductas que están en alto riesgo? Gracias, aquí está. Estas aquí son las principales conductas que nosotros monitoreamos desde la perspectiva de seguridad. Lo que hemos hecho es trabajar con Savi y miramos a la información que está ocurriendo en Colombia y la consolidamos toda, de todas las fuentes que hablamos, y al final estamos buscando en patrones de conducta que indiquen estas cosas, porque sabemos que si uno de estos eventos de riesgo ocurren, muy probablemente va a ser un problema con la carga, va a haber un reclamo, va a haber un incidente de algún tipo. Así que es muy importante que antes de pensar en la información se eche atrás y mire y piense cuáles son las cosas que nosotros como compañía no queremos que ocurran, y obviamente cuáles son las conductas que no queremos ver, porque frecuentemente vemos compañías que tienen toda la información y luego tratan de trabajar con la información, qué cosas pueden monitorear. Y esa es una receta para el desastre, porque no se está pensando en los problemas, pero primero hay que ver cómo se puede usar la información para prevenir los problemas. La segunda parte, estamos hablando aquí, ustedes pueden hacer las siguientes también. La segunda, ¿quién está en alto riesgo? Entender cuáles son los problemas que están en alto riesgo y tener esto muy crítico, porque si no se tiene una forma de entender diferentes, compararlos con empleados, no se va a tener el conocimiento de los riesgos de la flota. Y esto no le permite tomar acciones correctivas. Y también la siguiente pregunta es, ¿dónde están ocurriendo estos riesgos? ¿Cuáles son las rutas comunes donde esto está pasando? No es donde el vehículo está yendo, sino dónde es que realmente están pasando los problemas. Y trabajando con Savi, nosotros estamos viendo las rutas comunes donde hay problemas para la flota, y podemos identificar dónde están ocurriendo los problemas. Así que podemos tomar medidas de seguridad adicionales. Y finalmente, ¿por qué están estos en alto riesgo? Es ser capaz de realmente ver aquí cuáles son los problemas culturales comunes que están ocurriendo en su negocio que debe resolver. Entonces, son realmente estas a alto riesgo, pero también si se tiene una forma común de analizar toda su información y grabar los eventos consistentemente, podrá ser capaz de entonces ver que yo tengo estos altos riesgos, pero también con mi grupo de trabajo puedo saber que están haciendo todo lo mismo al mismo tiempo. Así se puede entonces identificar, pues, a través de la consistencia. Y finalmente, la última, aquí tenemos, hay 3 componentes para esto: es responder, verificar y actualizar. Yo se suponía que los iba a dejar a ustedes si van a ir con todo el problema de conseguir toda esta información. Lo pueden hacer. Les voy a dar un ejemplo de una organización con la que trabajamos. Trabaja en un problema masivo de tecnología. Trabajan 7 días a la semana, de 5 de la mañana a 11 de la noche. Sin embargo,
en el cuarto de control, y ellos se preguntan por qué la mayoría de los riesgos ocurren fuera de esas horas. Es para actuar realmente con la información que se tiene. Yo les pido a ustedes que las rutinas que tengan en lugar, que estén alineadas con su operación, porque de otra manera no van a ser capaces de poder revisar. Tener los sistemas en lugar, tienen que verificar los riesgos, estar en contacto con los conductores y los empleados. Nos dimos cuenta de esto, hay algún problema, y al final tienen que actualizar, y con eso quiero decir de que si la información es incorrecta, deben tener la habilidad de corregir la información incorrecta y actualizar todo, y también tener un método claro para actualizar todo, en donde las compañías deben tener todo en su lugar, y si ocurre un evento o un incidente, debe tener trabar. Así que yo espero que esto haya sido útil para ustedes. Recorrimos pues las mejores prácticas. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias a Luis y a Charles. No sé si hay algo más que aportar de parte de Luis. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Realmente hay un par de temas que yo creo que son muy importantes que podamos compartir y aprovechar un poco la experiencia de Charles al respecto. Y es, ¿cuál es el papel también de las aseguradoras? ¿Cuál es el papel de las aseguradoras en la cadena logística? ¿Y qué experiencia han tenido ellos en Europa y en Estados Unidos de cara al insurance industry? Que realmente juega un papel muy importante en toda la cadena logística. Yeah, so Louise, I think it's a very valid point. Como un retorno. There we go. So I think insurance is about to go through or is going through a very, very big period of change. Está convirtiéndose rápidamente en donde está liderado por los Estados Unidos. Cada vez más aseguradores están vinculados más a la compañía. Se habla de que los vehículos están totalmente automatizados, y que todavía el mundo en el que yo puedo hablar es que los vehículos son semiautónomos, y las compañías de seguro van a aumentar cantidades de peso en los sistemas de seguridad en el vehículo. Así que los vehículos que se seleccionan van a ser cada vez más importantes en el futuro, y realmente el tema de eficiencia en combustible va a ser un tema importante, al igual que la eficiencia, y de pronto en 10, 15 años tenemos que estar pendientes de que los vehículos van a ser totalmente autónomos, y vamos a tener situaciones donde muchas personas verán de que no van a comprar el seguro separadamente al vehículo. Cuando se compra el vehículo, se obtiene rápidamente o enseguida el seguro, y de esta manera se asegura que se trabaja. Nosotros sabemos que esto está viniendo porque ya lo hemos visto en Suiza. No sabemos qué tan rápido. And last, Charles, we want to talk about the generation of logic. Generaciones. Nos queda claro, yo creo que en Colombia todavía dependemos mucho de la primera generación. Hay un alto grado de tercerización del transporte, pero es interesante también conocer un poco de esas generaciones de conectividad que vienen. Hablan de los carros, de los vehículos autónomos, pero nos parece importante entender esas generaciones futuras, porque estas tres generaciones están hoy presentes,
En Colombia todavía el GPS es muy dependiente en la cadena logística. En el mundo el GPS ya está decreciendo y realmente muchas empresas ya están, no solamente empresas transportadoras, sino también grandes industrias, están ya en la tercera generación, otras en la segunda. Pero sería interesante conocer un poco de cara a esa conectividad, esas generaciones de conectividad que viene. ¿Cuál es esa cuarta generación que viene en camino? Sorry, I just need to make sure the translator is off. Yo creo que la generación completa en Europa es la información que está viniendo del vehículo, y esto viene a mi punto, un centro de almacenamiento. Muchas flotas ahora están dándose cuenta de esto, de que mientras que algunas están yendo a telemática y ofreciendo conectividad, de pronto un fabricante está diciendo, hey, ¿saben qué? Yo tengo aquí alguna información, pero tienen que estar equipados para poder utilizar esa información. Así que yo creo que la cuarta generación es en que toda esta información de que yo hablé, la caja negra, los sensores, estarán incolocados en el vehículo propiamente. Así que eso quiere decir de que la flota tiene que estar equipada con este tipo de accesorios. COVID, cómo tenemos que reforzar la conectividad de nuestros conductores en la cadena logística. Hoy cada vez más están solos en carreteras, no pueden parar, los sitios restringidos son cada vez más, así que es muy importante que estos conductores tengan una conectividad de última generación o al menos traspasen esa línea actual de generación en la que estamos. Y también un tema que es muy importante para esta discusión en el foro se ha mencionado en las diferentes exposiciones, y es cómo conectar a la cadena logística. Yo creo que los generadores de carga, los transportadores, los puertos, incluso las aseguradoras, cada quien está trabajando por su propio camino, cada quien está trabajando de manera individual, pero no hay una conectividad entre todos estos actores. Y vemos que en otros países y en otras regiones esa conectividad existe y hace que claramente la cadena logística sea muy eficiente y los tiempos de espera cada vez sean menos y los costos operativos también vayan reduciendo y vayan siendo más rentables las operaciones. Así que ese también es un llamado a que tenemos que reforzar la conectividad, la digitalización, pero no de manera individual. Hay que trabajar de manera conjunta en toda la cadena logística. Muchas gracias a ustedes, muy interesante, y thanks Charles for your conference. Luis, tenemos una pregunta, así que no te nos vayas todavía. Dice, ¿cómo puede ayudar su sistema para el control de 4.000 vehículos que ingresan y salen a los principales terminales del puerto del Callao? Muy bien. Conectividad. Hoy en día hay diferentes tipos de software. Particularmente nosotros tenemos una plataforma que conecta toda la información que esté transmitiendo la cadena logística, no solamente en el puerto, sino durante el transcurso de entrada y salida de estos vehículos. Hoy en día también existen muchas plataformas de GPS y esa es una gran problemática que existe hoy para poder monitorear y hacerle trazabilidad a estos vehículos. Y hoy las fronteras no son límites. Nosotros hoy monitoreamos vehículos que cargan en Estados Unidos y descargan al norte de México, que cargan en los llanos y descargan en Ecuador, que se mueven por todo el país. Pero sí es muy importante que la información, como lo decía Charles, que se esté transmitiendo desde ese vehículo sea integrada, sea procesada, porque hoy en día no basta con conectar, que es el paso que muchas flotas o vehículos están teniendo hoy en Colombia, sobre todo en el segmento de la carga. Y es que tienen GPS, se conectan y mandan la información, pero esa data y esa información nadie la está procesando. Y ahí es donde está el verdadero valor en la cadena logística.
Listo, le hemos dado respuesta a Víctor Herrera, que nos escribió desde Perú, desde donde están conectados. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan también por fuera de Colombia y que están aquí viendo toda esta información muy valiosa dentro de este año, pues que obviamente no ha sido bastante atípico en muchos sectores. Tenemos más preguntas. Dicen, ¿cómo hacemos legibles todos estos datos para los interesados de una supply chain determinada? Charles, do you want to answer that? If you could translate, the translators didn't translate it. So if you could, Louise, I can answer. I would start with the very, very simple principle of take all of the data points, so not the data yourself, but all of the data points. Toda la información y simplemente asegurar de que se puede alinear cada punto de información, el lenguaje que se utiliza a lo largo de todas las fuentes de información. Así que si les doy un ejemplo, nosotros frecuentemente vemos que tenemos, por ejemplo, el primer nombre del conductor. Eso es algo muy simple. En 4 sistemas distintos sería, por ejemplo, el identificador, la identificación. En otra sería el apellido. Así que nosotros podemos hacer lo que queramos en una organización, pero lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que trabajar todos juntos y ser consistentes. Si se puede hacer eso, entonces podemos empezar para ser capaz de hacerlo útil. Lo segundo que yo diría, no permiten que ningún usuario pueda tener acceso a su sistema. Todo se puede dañar, porque si hay texto gratis, no se pueden analizar. Nosotros tenemos sistemas sofisticados, pero si alguien está colocando algunas notas es muy retador, así que no se debe permitir esa información. Anaya y Charles Smith, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos están solicitando tu presentación muchísimo. Queremos recordarles que en la página de Expo Portuaria pueden ver todas las presentaciones que hemos tenido durante estos días y pues también va a estar en el canal de YouTube de El Heraldo el link para que también puedan volver a ver pues, lo que ha sucedido durante estos 3 días de Expo Portuaria 2020. Muchísimas gracias y continuamos. Muchas gracias.